Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Gracias al Rey de los Reyes por permitirnos en este tiempo poder adorarle, bendecir su nombre, exaltarlo por siempre y para siempre, porque solo Él merece todo honor y reconocimiento. A Él sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Hoy es día jueves 1 de abril del 2021. Iniciamos nuestros 7 días de primicias de adoración al Rey que vive para siempre en este mes de abril. Los primeros 7 días de cada mes damos adoración a nuestro Rey de manera completa y continua como cuerpo de Jesucristo en la tierra. Casa linaje del Rey se une, cada uno desde sus hogares, para dar adoración solo al que vive para siempre. El mes anterior concluimos la lectura del libro de los Salmos y en este mes vamos a iniciar un estudio profético sobre el libro de los Proverbios y todo el contenido de secretos y sabiduría que el Eterno manifiesta a través de este hermoso libro, y que son parte también de la instrucción y la enseñanza, la doctrina que el Padre nos entrega para que aprendamos a vivir en el temor del Dios viviente. El temor del Dios viviente es el principio para todo. Es el principio de la esencia del vivir. Por lo tanto, vivir bajo el temor de Dios es una bendición. Pero vamos a leer Proverbios capítulo 1. ¿Qué dice así? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, gracias por amarnos, gracias por instruirnos, gracias Señor, porque tu palabra es luz, tu palabra es guía, tu palabra es vida. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Gracias eterno Señor, porque ella nos da luz, ella Señor nos instruye, ella Señor ilumina nuestros pensamientos, nuestro corazón y nos lleva a tener un encuentro soberano y sobrenatural con tu presencia, con tu revelación. Gracias, mi Señor. Guíanos hoy en este nuevo tiempo de adoración a ti, mi Rey, el Melech HaMashiach, el Melech HaOlam, el eterno Señor y Dios, único merecedor de alabanza, de adoración. Gracias, mi Rey, mi Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Proverbios de Salomón, o motivo de los proverbios, es el título que tiene este capítulo 1 del libro de los Proverbios. Y prácticamente en este capítulo 1 da una descripción general de lo que realmente significan estas escrituras, cuál es la motivación de escribirlas, cuál es la revelación, cuál es el sentido original, hacia dónde apunta, cuál es el enfoque que el Señor nos da y hacia dónde nos quiere llevar con relación a lo escrito en estos proverbios. Un proverbio es un dicho sabio, un proverbio es una expresión que denota una revelación profunda de sabiduría, y obviamente se refiere a una sabiduría inspirada por el Espíritu de Dios. Cuando se habla del Espíritu de Dios,
se usa metafóricamente la expresión los 7 espíritus de Yahweh Elohim. Y dentro de esos 7 espíritus de Yahweh Elohim fueron la manifestación de la presencia soberana suprema, de la omnisciencia, del omnipoder, de el Dios Altísimo, su misma presencia o manifestación dada sobre su Hijo Yahshua HaMashiach. Por eso Isaías capítulo 11 habla de que el reinado justo del Mesías, de Yahshua, estará contemplado, contenido en estas 7 manifestaciones del Espíritu de Yahweh Elohim. Y dentro de esas manifestaciones está el espíritu de ciencia, está el espíritu de sabiduría, está el espíritu de consejo, está el espíritu de temor de Yahweh Elohim, está el espíritu de Yahweh Elohim mismo, está el espíritu del poder y de la misma manifestación de la presencia de Yahweh Elohim y el espíritu de inteligencia. Entonces, a esa expresión, los 7 espíritus de Yahweh, es lo que se refiere a la omnisciencia, a la omnipresencia y a la omnipotencia, los atributos exclusivos del eterno Yahweh Elohim. Los atributos que lo hacen superior a todo y a todos. Lo que lo lleva a ser el Dios creador, el infinito, el Dios absoluto, el Dios supremo, el Dios sobrenatural, el que le da este reconocimiento, dando a conocer o a entender que Él es la fuente de la sabiduría, que Él es la fuente del consejo, del conocimiento, de la ciencia, de la verdad, que Él es la fuente de la justicia, de la inteligencia, que Él es la fuente de todo, que de Él viene todo bien, que de Él viene toda sabiduría. Por eso bien dice Santiago capítulo 1, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, porque el Señor gustosamente la va a impartir o la va a dar. Pídasela al Señor. Es el consejo de Santiago, porque Él es la fuente, porque Él es el manantial, porque Él es el lugar donde encontramos la verdadera sabiduría para vivir, que no se refiere a una sabiduría como conocimientos seculares o como conocimientos científicos, sino que se refiere a un conocimiento que solo está en el corazón del Padre, a una sabiduría no humana, sino a una sabiduría soberana, sobrenatural, que solo está o que reposa en Yahshua HaMashiach, en Yahweh Elohim y en el Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu. Por eso es que esta sabiduría, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y el capítulo 2, es una sabiduría que el mundo no puede conocer, porque los únicos que tienen acceso a esta sabiduría son aquellos que han recibido a Yahshua HaMashiach como Señor y Dios. Son aquellos sobre los cuales la presencia del Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, ha sido manifestada para dar a conocer el testimonio de Yahshua HaMashiach, que es el espíritu de la profecía. O sea, tiene que ver o es dada o entregada solamente para aquellos que tienen una íntima y profunda revelación o profunda búsqueda, comunión de la presencia del Altísimo. Esa es una sabiduría celestial, es una sabiduría que solo está escondida en el Señor, en el corazón del Padre, y que es la que figurativamente se reconoce como la mente de Yahshua HaMashiach, la mente de Jesucristo. Y por lo tanto es la medida a la que cada uno de los hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero, tiene que llegar para entender, como dice su palabra, para entender sabiduría y doctrina. Aleluya, esto es poderoso. Vamos a entrar en análisis. Los proverbios de Salomón, o sea, quiere decir Salomón los escribió, pero también David y otros escritores más escribieron parte de lo que
se recopila como los proverbios o libro de los proverbios. Salomón se identifica y dice que él es el hijo de David, el rey de Israel, en su primer versículo. En el segundo versículo dice cuál es el propósito, cuál es el plan del Eterno al entregar esta sabiduría que, como decía Pablo, ha permanecido oculta, escondida, solo en Yahshua HaMashiach, y que ha sido revelada a los entendidos, ha sido revelada a aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu, que ha sido revelada a aquellos que hemos entrado en una manifestación del espíritu de la profecía o el espíritu profético que da testimonio de Yahshua HaMashiach. Ahora dice, ¿cuál es la razón? Y la razón es para que todo ser humano pueda entender sabiduría y pueda entender doctrina, para que pueda conocer razones prudentes. Aquí utiliza la palabra entender, porque si usted se da cuenta, Jesucristo también utilizó mucho esta palabra, especialmente cuando habló de las parábolas del reino. Y en esas parábolas del reino, Yahshua HaMashiach hablaba y aún sus discípulos a veces no entendían, y él les decía, aún vosotros estáis sin entendimiento o no pueden entenderlo. Deberían entenderlo, porque esta revelación, este conocimiento, esta sabiduría celestial es dada solo a su pueblo, al remanente de las naciones de cada generación. Es dada a los hijos del reino, es dada a los hijos del reino de parte de Yahweh y de Yahshua. Porque cuando Yahshua parte o antes de partir, el anuncio dice: el Espíritu de Dios quedará con ustedes y Él les revelará, Él les dará a entender o a conocer lo que es sabiduría y doctrina. Y como dije, sabiduría no es una sabiduría humana. La sabiduría aquí se refiere a los principios eternos del viviente, se refiere a los secretos muy bien guardados, se refiere a la revelación que vino solo por Yahshua HaMashiach y por el Espíritu de Dios. Se refiere al secreto del Padre. Se refiere a los secretos y misterios escondidos desde la eternidad. Se está refiriendo al libro de los secretos, como dice capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis. Al libro que está en la mano derecha del Eterno, que tiene escritura por delante, por detrás, y que tiene 7 sellos, y que esos sellos representan la garantía y la seguridad de lo que está escrito, porque es verdadero, y el contenido representa la sabiduría de toda la eternidad, desde el ayer, del hoy y del mañana. Representa la sabiduría escrita que está escondida en el corazón y en la mente solo del Eterno, y que solo puede ser revelada por su Ruach HaKodesh, por su Espíritu. Y la clave, dice verso 2, es que su pueblo sea sabio, que su pueblo aprenda doctrina, que su pueblo conozca razones prudentes. ¿Qué es doctrina? En términos simples o sencillos, doctrina es el conjunto de principios o de conocimientos. Se refiere a las enseñanzas o a la instrucción o instrucciones que se consideran valiosas, instrucciones o revelaciones del reino de Dios, pero que tienen que ver con una especie de disciplina, porque trae disciplina, formación, y que revela las verdades fundamentales del reino de Dios. O sea, doctrina desde el punto de vista espiritual es el conjunto de principios eternos del reino de Dios, que Yahshua HaMashiach y el Espíritu Santo los ha entregado como una instrucción, una enseñanza que debe ser valorada, que debe ser aplicada, que debe ser puesta en obra, porque es la verdad fundamental de la eternidad. Es la verdad fundamental escondida en el secreto, en el corazón del Dios viviente.
se refiere a eso. Por eso Pablo lo expresaba con las palabras la sana doctrina. Porque esta doctrina tiene que ser pura, esta doctrina tiene que ser santa. Estos principios eternos no pueden estar mezclados. No debe haber mezcla religiosa, no debe haber fermentación por levadura, la hipocresía de los fariseos o de los saduceos. Tiene que ser creída, tiene que ser entendida, tiene que ser aplicada, porque es la verdad fundamental del reino de Dios la que está siendo expuesta. Por eso dice que necesitamos entender sabiduría y doctrina, porque son los secretos eternos que están manifestados allí y es necesario para nosotros poder entender. Dice el verso 3, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad. Para recibir el consejo de prudencia, vamos a entender primeramente qué es prudencia, para ir desarrollando realmente los contenidos escondidos en este Proverbios capítulo 1. Prudencia se refiere al acto o a la acción, o aquel que actúa con moderación, con cautela. Se refiere a alguien que siempre emite un buen juicio y que se maneja con la discreción que corresponde. Se dice de una persona que es prudente o que es discreta cuando se comporta con sensatez, cuando tiene un tacto para hablar y para accionar, cuando se maneja con cautela antes de emitir un juicio o emitir alguna opinión, o alguien que se maneja con cautela antes de hacer algo, antes de entrar en una determinada acción. Es alguien que camina con inteligencia, con respeto, con prudencia, con sensatez. Alguien que ha entendido que sus palabras son poderosas e importantes y por lo tanto debe de anunciarla, y sus acciones al igual deben ser manifiestas como parte de la expresión de una vida llena de sabiduría de Dios. Somos profetas y como profetas nuestra palabra o la palabra que soltamos tiene un poder, tiene una autoridad delegada del cielo del Padre. Por lo tanto, cuando es soltado una palabra, esa palabra tiene que ser soltada en sabiduría, en entendimiento, en revelación, porque esa palabra se va a ejecutar. Y debemos ser prudentes en el sentido de que solo debemos hablar por palabra revelada lo que el Eterno nos ha manifestado, ha puesto en nuestro corazón y nos ha ordenado hablar o decir. Aleluya. Recibir la palabra de consejo de prudencia, o el consejo de prudencia, de justicia, de caminar en justicia, en rectitud, en integridad, o para caminar en rectitud, para hacer juicios justos, para ser gente justa, para hacer juicios equitativos, para hacer juicios correctos, dice el escritor, para entender sabiduría, para hacer juicios correctos, para obrar con equidad y ser justos en todas nuestras acciones, para practicar lo que es correcto ante los ojos del Padre y poder de alguna manera ser hijos dignos de su gracia, de su reino, para ser fieles representantes de su reino, gente correcta, gente justa, gente equitativa, gente equilibrada, gente que sabe valorar las cosas y que sabe lo que es santo y que sabe lo que es profano y se mantiene en el equilibrio para vivir en el nivel de pureza, de integridad que el Señor demanda. Dice el verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí se refiere prácticamente a gente joven, a personas que están en un proceso de desarrollo, de crecimiento y por lo tanto empiezan un caminar hacia la madurez física y emocional, intelectual.
Entonces dice el Señor que esta sabiduría puede llegar aún a los niños, puede llegar aún a los jóvenes o adolescentes, puede llenar a toda edad de la vida del ser. Por eso dice, para dar sagacidad a lo simple. Para entender este término sagacidad, sagacidad es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad todo lo que aquellas cosas conllevan. O sea, es una habilidad para comprender, para entender, para discernir. En otras palabras, discernir lo que se está diciendo. Entonces, el escritor dice que estos proverbios son para que nosotros podamos, con habilidad del cielo, con revelación del Espíritu Santo, poder comprender las cosas espirituales, poder percibir con claridad las cosas del reino. En otras palabras, es lo mismo que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 2, cuando él dice que tenemos al Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh. Y como tenemos al Espíritu de Dios, Él es el que nos va a dar a conocer, nos va a dar a enseñar, nos va a dar la interpretación de las cosas santas, sagradas. El Espíritu de Dios es el que nos da la sagacidad, la habilidad para poder comprender o entender, discernir las cosas de su reino, para percibir con claridad, o sea, entender claramente cuál es el mensaje que el Eterno está transmitiendo en cada palabra. Sagacidad también se entiende como la habilidad mental para la captación de los problemas de la vida y la facilidad para resolver esos problemas sin ningún tipo de dificultades, a pesar de que no se cuenten quizás con algún recurso normal o natural para poder resolverlo. En otras palabras, es una aplicación inteligente para resolver los problemas de la vida, los problemas cotidianos. Es una habilidad que se manifiesta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro intelecto, y que nos permite resolver o salir adelante en medio de cualquier situación, en medio de cualquier quizás dificultad, en medio de alguna situación en la que no tengamos quizás recursos que nos permitan solucionar en ese momento el problema. Pero el Señor nos entrega la sagacidad, la habilidad mental para inmediatamente pensar en la búsqueda de una solución al problema. Por eso es que también la palabra sagacidad tiene que ver con la capacidad de comprender, de distinguir, de discriminar lo que es bueno y lo malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es prudente, lo que no es prudente. Tiene que ver con la capacidad para actuar de una manera inteligente, de una manera hábil, de una manera rápida, donde nuestra mente tiene la capacidad de encontrar la respuesta a cada necesidad o a cada situación de la vida. Tiene que ver con esa habilidad que el Eterno ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder, bajo su dirección, encontrar la salida a cualquier situación o circunstancia existencial que podamos encontrarnos en nuestro diario vivir. Qué maravilloso que es esto. Sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Maravillosa expresión. Dice el verso 5, a manera de consejo: oirá el sabio y aumentará el saber. Un consejo sabio es: oye a los sabios, oye la sabiduría divina, y crecerás en conocimiento en el reino de Dios. Cuando Yahshua HaMashiach a los 12 años fue presentado ante el templo, la expresión ante los sacerdotes, en el templo, la expresión del escritor dice: y el niño crecía, tanto físicamente, y crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. En otras palabras, el niño crecía y
tenía sabiduría celestial para conocer y reconocer quién es Yahweh Elohim. Y tenía sabiduría para poder comportarse delante de los hombres. Tenía sabiduría para poder accionar delante de los hombres. Y el niño crecía. Es el deseo de Yahweh Elohim que nosotros crezcamos y que aumentemos nuestro saber y nuestro conocimiento. Todo lo que Él nos regala y nos permite comprender. Por eso dice, oirá el sabio estos principios, esta sabiduría, estos conceptos, estas doctrinas, estas razones prudentes, este consejo de prudencia, estas acciones de juicio, de justicia, de equidad. Y aumentará su saber. El entendido adquirirá el consejo de la prudencia o el espíritu de consejo para poder tener un juicio correcto delante de Dios y delante de los hombres. Dice el verso 6, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. Esto es poderoso. Para entender declaraciones, decretos, manifestaciones de las palabras del Eterno. Para entender palabras de sabios, o sea que solo reposan en el corazón de gente entendida, de gente a la cual se le ha revelado los secretos eternos del Padre. Para entender dichos profundos, esta expresión, dichos profundos o sus dichos profundos, más claramente, sus dichos profundos, se refiere, a los secretos muy bien guardados en Yahshua HaMashiach. Se refiere a la revelación más profunda que solo puede ser entregada por el espíritu de la profecía, que solo puede ser reconocida por medio de la revelación del Espíritu Santo, del Elohim, de nuestro Dios viviente. Aleluya. Aquí se refiere que hay secretos muy profundos, muy bien guardados, que están muy escondidos, que cualquiera no los puede encontrar, sino aquellos que buscan con anhelo, que buscan con pasión, que buscan en la intimidad, aquellos que buscan en el secreto, aquellos que profundizan su relación con el Padre. Secretos que solo serán revelados para aquellos que con diligencia indaguen, investiguen y profundicen, para aquellos que entren en una profunda relación con el Dios de toda sabiduría y de todo conocimiento. Esos secretos, esos principios que están muy bien escondidos en las Sagradas Escrituras y que se refiere a los secretos eternos, a los misterios eternos escondidos solo en Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach es el único que puede revelarlos, porque es el único que puede abrir los sellos, es el único que puede dar o entregar la sabiduría, la revelación y el entendimiento. Es el único que puede dar a conocer la Emet, o sea, la verdad del Dios viviente. Es el único que nos puede llevar a entender esta sabiduría tan profunda que solo está contemplada o comprendida en el corazón del Dios viviente. Nos permitirá a su espíritu poder entender secretos muy profundos, cosas muy bien guardadas. Nos permitirá entender y comprender secretos. Aleluya. Que solo el Padre revelará a sus íntimos en el secreto, en la intimidad, en la comunión profunda, en la adoración. Que el Padre revelará a aquellos que lo buscan con pasión, con un profundo deseo, con intenciones puras, con intenciones santas, donde tu corazón no esté con levadura, ni con ego, ni con altivez, sino aquellos que con corazón sencillo y sincero se acercan al Padre, reconociendo la absoluta dependencia de Él, reconociendo que en Él está solo la sabiduría más profunda, más valiosa que el oro y que la plata. Como dice también Proverbios, la inteligencia y la sabiduría
está por encima del oro, la plata y las piedras preciosas. La sabiduría celestial, que solo es entregada a los que buscan compasión, a los que buscan con intenciones correctas, porque el Padre pesa el corazón del que lo busca. El Padre pesa el corazón del que lo ama. Por lo tanto, Él sabe quién va a poder llevar o contener estos conocimientos eternos y profundos de su sabiduría y de su gloria dentro de su ser. Aleluya. Esto es poderoso. Esto es extraordinario. Esto es muy profundo. Esto es grande. Esto es maravilloso, definitivamente. Y poderoso. Aleluya. Grande es nuestro Rey. Grande es nuestro Señor. Digno de toda alabanza. Él merece toda adoración. La adoración es parte del primer nivel de la unción ministerio profético. Por eso todo profeta tiene que ser un adorador. Todo intercesor tiene que ser un adorador. Todo atalaya tiene que ser un adorador. Porque es a través de la adoración profunda que el Padre entrega sus secretos, que el Padre revela sus secretos. Solo el que sepa adorar en lo íntimo, en lo profundo, el que sabe adorar apasionadamente, el que sabe que el Padre no negará su revelación, sus secretos profundos, muy íntimos, solo aquellos que lo adoran, porque el Padre intima con aquellos que lo buscan, porque el Padre tiene gente con quien comunicarse, tiene íntimos que se recuestan en su corazón, que ponen su oído en el corazón del Padre, y allí puede oír los latidos más profundos del corazón del Dios viviente. Y al oír los latidos más profundos del corazón del viviente, conoce cuál es el deseo de papá. El adorador sabe cuál es el deseo del Padre. El adorador sabe cuál es la voluntad del Padre. El adorador puede oír y pesar el corazón del Padre. El adorador puede oír la voz en la íntima comunión con el Altísimo, en el silbido apacible o en la revelación profunda como un torbellino, o en el silbido apacible del susurro de sus labios y del latir de su corazón. Aleluya. Por eso es que el Padre nos lleva a la adoración profunda, a la adoración íntima, porque es el camino más seguro y preciso para recibir la sabiduría eterna, para oír dichos sabios, para aumentar el saber, para adquirir consejo, para ser entendido, para conocer dichos sabios y profundos, para conocer palabras de sabios y de entendidos, de gente de reino, de gente de sabiduría profunda. Padre, gracias. Te adoro, te bendigo, te amo, te exalto. Te amo, Rey y Señor. Ki teilatenuata, mi alabanza solo es para ti. Mi adoración solo es para ti. Albaruata Adonai Melech Haolam. Al-Ki teilatenuata. Bendito tú, Baruch Adonai, bendito tú, Melech HaMashiach. Bendito tú, Hashem Adonai, bendito tú, Kadosh Adonai. Bendito tú, mi Rey. Mi alabanza solo es para ti. Mi adoración solo te pertenece a ti. Ki teilatenu ata.
Mi adoración es exclusiva para ti, Señor. Al único sabio Dios, al inmortal, al invisible, al eterno, es para ti. Y en esa íntima y profunda comunión, tú me revelarás los secretos más profundos y escondidos que emergerán de lo depositado en mi espíritu desde tu eternidad, por el Nesama, por el soplo de tu espíritu. Padre, hoy declaro un soplar de tu espíritu sobre tu pueblo y declaro que la sabiduría del cielo viene y declaro que el entendimiento, Señor, para conocer secretos profundos y razones prudentes, dichos sabios y dichos profundos viene para recibir revelación y entendimiento y cosas muy profundas de tu reino. El soplo del omnipotente Nesama, el soplo del omnipotente está sobre los hijos de Dios. El Ruaja de sopla por su espíritu sobre sus hijos. Y nuestros oídos se abren, nuestro entendimiento se abre, nuestra mente se conecta con la mente de Yahshua HaMashiach. Mi mente se conecta con la mente de mi Elohim. Oh Santo Rey. Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, Rey eterno. Tu mente, mi mente se alinea a la mente de nuestro Elohim, de Yahshua HaMashiach, nuestro Melech HaMashiach, nuestro Melech Haolam, nuestro Melech Adonai. Aleluya. Gracias, mi Señor. Te adoramos. Adore al Señor ahí en lo más íntimo y en lo más profundo. Adora al Señor allí en su casa, en su hogar, junto con su familia. Levante alabanzas al Rey y permita que la revelación, la luz del Eterno llegue a tu corazón y a tu mente y pueda ser iluminado con la sabiduría del cielo. A ti la gloria eternamente y para siempre, mi santo Elohim. Amén.